Buenas, qué alegría y qué privilegio es para mí poder compartirles la palabra de nuestro amado Señor. Y realmente es increíble la manera en que Dios ha obrado y está trayendo y está edificando a nuestra congregación, Iglesia Bíblica Cristiana de Cali, en la ciudad de Cali, Colombia. Y es impresionante que Él nos permite ser parte de ella. Entonces, vamos ahora a entrar en la palabra de Dios y vamos a tratar una cuestión. Y es el asunto, y es la pregunta: ¿por qué debemos de congregarnos? ¿Por qué debemos de congregarnos? ¿O cuál es la necesidad de congregarnos? Y es algo muy importante en nuestros días, especialmente considerando lo que ha traído o lo que ha ocurrido debido a la pandemia y la inhabilidad, o más bien las restricciones de los gobiernos para poder reunirnos. Y para contestar a esta pregunta, podemos decir inicialmente que la razón por la cual debemos de reunirnos es que es un mandato bíblico. Todos estamos bien enterrados de Hebreos 10:25, que dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, sí es un deber de congregarnos, pero hay otro texto, otra porción de la Escritura que realmente nos va a abrir aún más por qué debemos de congregarnos. Y quiero que me acompañen a Hechos capítulo 2, y ahí vamos a estar realmente por un buen tiempo en este estudio. Hechos capítulo 2, y es ahí donde vamos a ver la necesidad de congregarnos. Y desde el versículo 41 al 47, y dice así, Hechos 2, 41. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban, unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Esa es la palabra inerrante, infalible de nuestro Dios. Oremos. Padre Celestial, Dios eterno, te damos gracias en este día por la oportunidad de escudriñar tu palabra, porque es en ella donde encontramos y estamos confrontados por tu verdad y con tu verdad. Te pedimos auxilio, la ayuda y el testimonio del Espíritu Santo para realmente alumbrar nuestros entendimientos, iluminar nuestros corazones para que podamos sujetar nuestras voluntades a tu palabra y vivir en conformidad de tu voluntad. Ayúdanos para que seamos santos y piadosos, luminarios resplandecientes en medio de una generación perversa y de las tinieblas. Damos gracias, y es a ti que clamamos. A ti sea el honor, el imperio, la majestad por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, vamos a mirar varias razones en ese estudio por lo cual debemos de congregarnos. Vamos a ver 14 razones, de hecho. Pero antes de ir a esas razones, quiero que miramos cuál fue el inicio de la iglesia primitiva. Y es allí, en el capítulo 2 de Hechos,
donde veamos el inicio de la iglesia, el nacimiento de la iglesia primitiva. Hechos 2 nos narra cómo en Pentecostés el Espíritu Santo vino sobre un grupo reunido, los discípulos y los apóstoles de Jesús, y ellos estaban esperando la venida del Espíritu Santo, y lo que ocurrió era impresionante. El Espíritu Santo venía con poder, llenándoles y dándoles la capacidad de hablar en nuevos idiomas, o idiomas nuevos para ellos, obviamente, pero ellos podían proclamar con fidelidad, con exactitud, las riquezas, las glorias del Evangelio. Y allí estaban reunidos varias personas que habían venido desde lejos, diferentes judíos de diferentes regiones del Imperio Romano para participar anteriormente en la Pascua y ahora en Pentecostés, y estaban ahí escuchando. Y Pedro, aprovechando de la situación, impulsado por el Espíritu Santo, daba el primer sermón de la iglesia. Y su sermón fue lleno de poder, de unción del Espíritu Santo, y su resultado fue que traspasó la palabra por medio de los corazones de aquellos hombres que estaban ahí y que posiblemente habían presenciado la crucificación de Jesucristo, y ahora ellos estaban siendo traspasados por la palabra predicada de Pedro. Y en aquel día vemos el poder de la palabra, la importancia de la predicación en la primera iglesia y cómo fueron añadidos 3,000 almas. Y ahí vemos el inicio de la primera iglesia. Y ahora a mirar cuáles entonces son estas razones por las cuales debemos de congregarnos. La primera razón es para confesar a Cristo. Miramos en el versículo 41. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados. Es necesario congregarnos para confesar a Cristo. Ahora, se puede confesar a Cristo en cualquier otra parte, pero esta primera iglesia, lo que ellos hacían después de haber creído, después de haber recibido el mensaje, es que ellos querían confesar a Cristo, ellos querían identificarse con su iglesia. Y eso es algo tan importante, ser parte de Cristo y formar parte de su cuerpo, de su iglesia. Uno puede decir que es cristiano, pero si no tiene relación con la iglesia en su confesión es cuestionable, es probablemente falso cuando alguien dice ser cristiano. Yo soy un cristiano, pero rechazo de identificarme y confesar a Cristo dentro de su iglesia. Eso no tiene sentido y no se conforma a la Biblia. Más bien lo que Jesús nos dice en Mateo 10, versículos 32 al 33. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y aquí vemos algo muy, muy particular. Estos creyentes nuevos dentro de la iglesia, por confesar a Cristo dentro de la iglesia ante una nación incrédula, la nación de Israel, ellos estaban identificándose con Cristo de una forma sin reversa. Sus vidas ya no eran iguales y lo vamos a ver más adelante. Entonces, obviamente podemos confesar a Cristo en otros ámbitos, pero el primer sitio donde debemos de identificarnos con Cristo, confesarle como nuestro Señor y Salvador, es dentro de la iglesia, dentro de la reunión de los santos. Entonces, podemos ver que es necesario congregarnos para confesar a Cristo. Segunda razón es para comprometerse con la iglesia. Y ahí en el versículo 41, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Ellos, esta iglesia, entonces, que estamos viendo, se comprometió con la iglesia. Lo que estamos viendo es que Lucas registra cuántas almas fueron añadidos a la iglesia.
¿Y por qué es interesante? Porque Lucas no estaba presente en ninguno de estos hechos. Él no llegó en el libro de los hechos, sino hasta el capítulo 16. Así que la única manera de poder confirmar lo que él está diciendo era por medio de los testigos oculares. ¿Y quiénes eran? ¿Quiénes estuvieron presentes en este primer día de la iglesia primitiva? Sino los apóstoles. Probablemente ellos fueron quienes le decía a Lucas el número exacto de personas que se habían añadido a la iglesia en aquel día. Entonces, aquí estamos viendo que no eran personas caprichosos que habían sido añadidos, no eran personas fluctuantes que un día estaban y otro día no, sino que eran personas plenamente comprometidos con la iglesia, con Cristo. Esos eran personas que eran convertidos genuinos, que no se retrocedían, sino que permanecían. Ellos eran comprometidos, fiel. Aún 30 años después, cuando Lucas está escribiendo esto, recibiendo los cuentos de los apóstoles podían decir 3,000 almas. 3,000 almas fueron añadidos a la iglesia primitiva y ellos permanecieron, ellos fueron comprometidos. Entonces, ahí estamos viendo que una de las razones para reunirnos, para congregarnos, es para comprometerse con la iglesia. La tercera razón es otra implicación dentro de este mismo ciclo, leyendo, y se añadieron aquel día como 3,000 almas, es para sujetarse a pastores calificados. Es necesario congregarnos para sujetarse a pastores calificados. Uno no puede realmente sujetarse a alguien si no estar realmente debajo de esa persona. Y es lo que estamos viviendo aquí. Y es la importancia de la membresía bíblica. La Biblia no habla de ovejas sueltas. La Biblia habla de congregaciones donde hay hombres dotados, llamados y calificados que están pastoreando, liderando, gobernando sobre este grey, estas iglesias. Y una de las razones por los cuales debemos de congregarnos es para sujetarnos a pastores calificados. Así que la membresía es algo muy importante. Y eso es lo que vemos aún más adelante. En Hechos 6, versículo 2, mira lo que dice. Entonces los 12, hablando de los apóstoles, entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos. ¿Cómo podían hacer eso? Sin saber quiénes eran parte de la congregación. ¿Cómo podían saber si alguien faltaba? Sin discernir quiénes estaban parte de la congregación. Entonces, por eso estamos viendo como la necesidad de estar sujetos a los pastores. Y hay una razón particular, primeramente porque la Biblia nos lo manda y vamos a leer eso, pero también para que los pastores puedan darse cuenta y rendir cuentas ante el juicio de Dios por las almas que les fueron encomendados. En Hebreos 13:17 leemos lo siguiente. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Hay una razón muy particular para sujetarse a los pastores, estamos viéndolo, pero además los mismos pastores han de dar cuentas, han de confesar, han de dar cuentas a Dios por todas las almas que les fueron entregados. Y eso es algo importantísimo para los pastores, saber quiénes están dentro de su congregación. Un pastor no va a poder saber quién es su oveja sin un compromiso. Y una oveja no va a poder esperar nada de un pastor sin haberse sujetado a él en un acuerdo. Y eso es lo que vemos en la membresía bíblica, donde hay personas que quieren identificarse con una iglesia particular y reconocen, aquí es donde yo quiero crecer, aquí es donde yo quiero ser instruido por esa predicación, por esos hermanos que se comprometen también conmigo como yo con ellos. Y
aquí es donde vemos entonces la necesidad de congregarse para sujetarse a los pastores calificados. Y es extremadamente relacionado con el compromiso con la iglesia. ¿Ok? Entonces, siguiendo con nuestro texto, podemos ya ir al versículo 42, donde dicen, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. La cuarta razón por la cual debemos de congregarnos es para aprender de la palabra de Dios o para ser instruidos en la palabra de Dios. Esta primera iglesia es impresionante. Se dedicaban continuamente a las enseñanzas. Esa palabra enseñanza se refiere a didache. Y realmente son las doctrinas principales, fundamentales, que los apóstoles estaban dando en cuanto a la verdadera fe cristiana, que se trataba del Evangelio de Jesucristo y todas las implicaciones y exigencias que venían tras ello. Y estos discípulos entendieron que tenían que aprender de Dios. O sea, ellos entendían que no sabían nada. Y estamos hablando de personas que no eran sin instrucción, no faltaban instrucción. Estamos hablando de los judíos que desde una edad muy joven estaban siendo entrenados por sus padres. Una nación donde realmente la instrucción, la tradición oral por los rabinos, por los fariseos, era algo extremadamente importante. No eran personas que desconocían tradiciones humanas, no eran inexpertos en la ley de Dios, en su contenido, pero reconocieron, nosotros no conocemos realmente lo que debemos conocer en la Biblia. Y eso es lo que es importante. Ellos tenían que sujetarse a estas enseñanzas, a esta instrucción, porque no sabían exactamente la verdad, aunque habían sido instruidos por años, por décadas, en la misma palabra de Dios. Ellos no estaban quitando la palabra de Dios, ahora estaban abriéndolo y el velo les era quitado y ya podían ver el rostro glorioso de Cristo Jesús, que es revelado en la Biblia. Eso es lo que estamos viendo desde estos judíos que se dedicaban continuamente. Y ahí esta palabra, se dedicaban continuamente, es proscartereo. Y se habla acerca de un esfuerzo, algo que se hace con denuedo. Y habla que ellos perseveraban continuamente en las enseñanzas de los apóstoles sin descansar, sin fatigarse. Y eso es muy impresionante. Ellos no les bastaba una enseñanza o dos enseñanzas. Se dedicaban, ¿qué dice el texto? Continuamente a las enseñanzas. Ellos eran literalmente como los niños recién nacidos que deseaban la leche pura de la palabra de Dios. Ellos querían crecer para salvación. Ellos entendían lo que significa que el hombre no solamente vivirá de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ellos entendían lo que eso significa para sus almas. Entonces, ahora alguien podría decir, pues listo, está bien, pero no es necesario congregarnos para poder aprender de la palabra de Dios. Y sí es posible escuchar un sermón en línea, no es imposible, es muy fácil, pero un sermón escuchado en vivo, no como esto, pero en vivo, es de mayor eficacia que como 100 sermones escuchados en línea. Realmente Dios hace algo especial en encontrarse con su pueblo mediante la predicación de su palabra cuando estamos cara a cara, escudriñando juntos la Biblia. Y eso no se puede hacer por medio de videos en línea. Entonces, Dios hace algo especial presenciando las enseñanzas. Es una diferencia enorme. Y no quiero decir que las predicaciones grabadas o en línea no tienen eficacia ni valor, pero jamás debemos desaprovechar o descuidar de reunirnos para escuchar y ser alimentados de la palabra pura de Dios predicada en vivo por pastores calificados. Entonces, eso es algo esencial. Y aquí
por qué existe la necesidad de aprender la palabra de Dios en la iglesia, dentro de la iglesia? Y quiero que me acompañen a Efesios capítulo 4, 11 al 15. Efesios 4, 11 al 15. Dice así: y él dio a algunos de ser apóstoles, a otros profetas y otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y aquí podemos ver tres razones por las cuales debemos aprender la palabra de Dios. Y la primera razón es para conocer a Dios, en el versículo 13. Así que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Debemos de conocer a Dios, a nuestro amado Señor. Debemos conocer el Dios triuno que la Biblia afirma una y otra vez. Y después de este conocimiento del Dios Santo, vamos a poder ser transformados en la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ahí mismo, el versículo 13, dice: después del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nosotros necesitamos aprender de la palabra de Dios para ser transformados en la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y la tercera razón es el versículo 12, donde dice: a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos la necesidad de aprender de la palabra de Dios para ser capacitados para el ministerio, para el ministerio. Entonces tenemos la necesidad de congregarnos para aprender de la palabra de Dios o para ser instruidos en la palabra de Dios. ¿Okay? La razón número quinto lo encontramos ahí mismo en el versículo 42 después. Lo leemos desde el inicio. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, a la comunión. Es necesario congregarnos para tener comunión con los santos. Si uno no se reúne con alguien, no puede tener comunión de la mejor manera. Y nosotros hemos experimentado eso debido a la situación actual. No hemos podido realmente estar con muchas personas que queremos estar con. No podemos visitar a amigos, a familiares y sabemos lo difícil que es y cuán diferente es. No es lo mismo. Es inferior, si somos sinceros. Y eso es la razón por la cual es importante tener comunión con los santos en la congregación, congregándonos. Y eso es lo que la primera iglesia nos muestra. Se puede aplicar esa frase: se dedicaban continuamente a todas las diferentes partes, primeramente a las enseñanzas de los apóstoles, pero ahora a la comunión. Era una iglesia que se dedicaban a reunirse, a tener comunión los unos con los otros. Y aquí ustedes saben la palabra comunión, coinonía, esta sentir de venir juntos y tener todo en común, de no tener diferencias, de estar juntos en armonía. Y eso es tan necesario porque si entendemos lo que la Biblia nos enseña, nosotros ya no somos de este mundo al ser convertidos al Señor. Somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ya somos una nación escogida, real sacerdocio, pueblo adquirido. Somos extranjeros y advenedizos y peregrinos en medio de este mundo hostil al mensaje de Cristo y al reino de Dios. Y por lo tanto, cuán importante es reunirnos
congregarnos, tener comunión los unos con los otros. No muy de vez en cuando, sino a menudo, con frecuencia, porque somos una familia. Somos otro reino de este mundo que no podemos estar solos en esta lucha cristiana. Y mira lo que Pablo dice en 2 Corintios 6, 14 al 15. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿Qué tienen en común? Pues es la pregunta retórica de Pablo. Y seguramente tenemos en común nuestra naturaleza caída, pero después de ahí no tenemos nada más en común. Somos de diferentes reinos, tenemos diferentes padres. Uno tiene Dios por su padre y otro tiene el diablo por su padre. No todos somos de un mismo padre, como suele decir. No, hay una división y por lo tanto esta división obliga necesariamente que los santos tienen comunión con los santos. Es nuestra vida. Y ahí más adelante, vamos a ver en el versículo 46, día tras día continuaban unánimes en el templo. Y más adelante, que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea, vamos a ver que esta iglesia amaba estar en comunión los unos con los otros. Ellos no se cansaban, ellos se esforzaban para estar juntos. Y algo aquí que es importante es que sus reuniones no eran cuestiones necias como suele pasar. Espero que me entiendan muy bien. Cuando esta iglesia se reunía era para la gloria de Dios y para la edificación de su iglesia. Muchas veces cristianos se reúnen, pero no es para edificación, sino es para vergüenza. Y sus conversaciones no se tratan sino de la vanidad y lo pasajero de este mundo, pero no hablan de las realidades eternas, las riquezas en gloria que nos esperan en Cristo Jesús. Y espero que nunca se diga de nosotros, no os congreguéis para lo bueno, sino para lo malo. Eso es lo que Pablo tenía que decir a la iglesia en Corinto. Qué vergüenza es cuando se reúna es para lo malo y no para lo bueno. Entonces, aún si nos reunamos, aún si nos congregamos, tenemos que hacerlo con el fin deseado de Dios, con la edificación de su reino y la glorificación de su nombre. Entonces, estas reuniones eran marcadas con alegría y sencillez de corazón. No había orgullo, no había vanidad, no había exceso, había gozo, humildad y piedad. Se amaban mutuamente, se congregaban para la gloria de Dios. Entonces, es necesario congregarnos para tener comunión con los santos. Seguimos con más razones. El versículo 42, nuevamente. Después de la comunión sigue al partimiento del pan. Es necesario congregarnos para celebrar la cena del Señor. Y hay quienes dicen que este texto no está refiriendo a la Santa Cena. Dicen que no, es solamente refiriendo al partimiento de pan, o sea, compartiendo una comida los unos con los otros. Pero el mismo contexto nos dice que eso no es cierto, que realmente hay dos diferentes eventos que están pasando y uno sí es la cena del Señor y otro sí es un compartir de comida. Y podemos mirar eso en el versículo 46. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría. Ahí estamos viendo que hay una comida que están compartiendo juntos, pero este partimiento del pan es algo oficial, algo eclesial que quiere hablar sobre la cena del Señor. Entonces queda claro que el partimiento del pan se refiere a eso. Y eso es clave. Algo es muy importante, la necesidad de congregarnos para celebrar la cena del Señor, porque no se puede hacerlo
afuera. No se puede hacerlo por línea como algunos pretenden hacerlo. La cena del Señor es una cena, una conmemoración que se hace dentro de la iglesia, donde todos son testigos, donde todos están testificando, recordando la muerte y la resurrección y la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Y tristemente, parece que la cena del Señor ha perdido su importancia en las iglesias evangélicas y es que en la iglesia católica es muy importante el sacrificio que ellos hacen cada misa, crucifican nuevamente a Cristo y para ellos es lo más importante porque es una impartición o una infusión de gracia que ayuda en alcanzar la justificación. Para el cristiano no es eso, pero tampoco vamos al otro extremo donde no tiene importancia alguna, sino solamente es una tradición, un rito más que se hace de vez en cuando. Pero realmente la cena del Señor es un buen momento como congregación reunirnos ante los elementos del pan y del vino y recordar, reflexionar acerca de la muerte de nuestro amado Señor Jesucristo. Los pastores puritanos enseñaban a sus congregaciones la necesidad de tomar el sábado antes de la cena del Señor para dedicarse a la evaluación, a meditar sobre sus vidas, a meditar sobre la cruz y llegar a cuentas con Dios la noche anterior a la cena del Señor, para arrepentirse de sus iniquidades, para confesar sus transgresiones, para que al llegar la cena del Señor ellos podrían tomar plenamente confiados de que no van a tomar ni participar indignamente de los elementos de la cena. Y eso es algo importante y yo espero que se practica en nuestra congregación una reflexión, una evaluación la noche anterior a la cena del Señor. Y además, eso es muy importante, espero que en nuestra congregación nadie falta cuando vamos a participar, cuando vamos a celebrar la cena del Señor. Si tú tienes la necesidad de irte un fin de semana a visitar a alguien, un familiar o cualquier cosa que es necesario hacerlo un domingo, no lo hagas en el domingo cuando vamos a celebrar la cena del Señor. Hazlo en otro domingo, pero no pierdes la oportunidad de participar, de conmemorar como congregación la cena del Señor. Entonces, solamente congregándonos participamos de la cena del Señor. Y por eso es necesario congregarnos para celebrar la cena del Señor. Y terminando, el versículo 42 dice al final, y a la oración. Y a la oración. Y esta es nuestra razón número 7. Es necesario congregarnos para orar los unos por los otros. Es necesario congregarnos para orar los unos por los otros. En esta congregación se comprometía estos primeros discípulos a orar los unos por los otros. Y acá en griego no habla solamente de la oración como algo singular, sino de las oraciones. Era una congregación que se dedicaba a orar continuamente en diferentes maneras, los unos por los otros. Y eso es algo hermoso, donde hay una congregación que realmente aprovecha de sus conversaciones, no para hablar mal de los demás, no para destruir a la iglesia, sino para edificar a la iglesia y para interceder a favor de la iglesia. Y obvio, se puede orar en su casa, se puede orar en su privacidad y es algo que se espera. Es algo que si no estás orando en tu casa, algo está mal contigo y debes realmente dudar y reflexionar seriamente sobre si eres un hijo de Dios, porque un hijo de Dios ora, habla con su Padre Celestial. Es no un deber meramente, pero es un derecho. Y, y sí, es cierto que podemos orar los unos por los otros dentro de nuestras casas, pero no es igual orando los unos por los otros cuando estamos juntos. Es algo muy diferente. Y es algo que imparta gracia, que imparta fortalecimiento, consuelo, ánimo. Es muy diferente cuando estamos reunidos y
me acerco a un hermano para preguntarle acerca de sus luchas, sus dificultades, sus pruebas actuales en el momento, escucharle, estar realmente conmovido por mi hermano que está pasando por algo y orar en el mismo momento acerca de sus peticiones de oración. Esto es lo que significa orar los unos por los otros. Espero que pronto Dios nos conceda la oportunidad de poder reunirnos los miércoles para tener nuestras reuniones de oración y donde podemos orar los unos por los otros. Es algo hermoso, es algo necesario, es algo que realmente fortalece una congregación que ora los unos por los otros. Eso es impresionante. Y, y por esa razón es necesario congregarnos para orar los unos por los otros. Siguiendo con el texto, en el versículo 43 dice, sobrevino temor a toda persona. Sobrevino temor a toda persona. Aquí estamos mirando la razón número 8. Y es necesario congregarnos para temer a Dios. Es necesario congregarnos para temer a Dios. Y es impresionante. Si miramos el argumento de Lucas, el versículo 41 y 42 precede el versículo 43, y entonces parece que el versículo 43 acerca de este temor que sobrevino a toda persona era causado o tuvo su efecto debido a la dedicación continua a las enseñanzas de los apóstoles, la dedicación continua a la comunión, la dedicación continua al partimiento del pan y la dedicación continua a la oración. Sobrevino temor sobre a toda persona. Y aquí tenemos que hacer la pregunta, ¿qué temor? ¿Temor a qué o a quién? Y la manera en que Lucas lo dice es tan suave que, pues, si eso está pasando, ¿a qué o a quién va a temer? Pues no van a tener miedo del mundo, no van a tener temor del mundo, ni de los judíos, ni del diablo, sino únicamente van a tener temor de una sola persona, y esa persona es Dios. Entonces nosotros nos congregamos para temer a Dios, y ese temor es bueno, es santo, es reverente, es el inicio, el principio de la sabiduría. Y muchas personas piensan erróneamente sobre el temor al Señor, piensan que es algo malo, y no, es algo bueno. Y siempre recuerdo una buena ilustración acerca de ese temor. Y me gusta mucho la imagen que C.S. Lewis hace de su representación de Dios o de Cristo en Aslan, el león, en las crónicas de Narnia. Y es adecuado porque ¿quién en su mente cabal golpearía o pegaría a un león? ¿Quién en su mente cabal golpearía a un león en la cara? Nadie. Hay un temor real, reverente, pero no es tanto un temor para no acercarse, es un temor para ofender, para menospreciar, para afligir. Entonces, eso es el temor que vemos en la Biblia en cuanto al temor a Dios. No debemos de tener temor de acercarnos a Dios, no, debemos de perseguirle, de huir a Él en momentos de necesidad, pues en todo momento, porque siempre somos necesitados, pero debemos de tener un temor de desobedecerle y de ofenderle. No podemos estar casual con Dios jamás. Eso es absurdo, tanto como descuidando un león, golpeándole en la cara, no, reverencia, temor reverencial. Entonces, eso es lo que estaba pasando dentro de esta congregación. Impresionante. Ellos estaban congregándose, dedicándose a todas esas cosas. Y lo que ocurrió, lo que fue efectuado, fue un temor a Dios, a toda persona. Qué increíble ver que eso pasó allá. Y no es por decir que no podemos aprender de temer a Dios dentro de otros ámbitos, pero es un efecto real de la congregación. Es un efecto increíble, muy importante. Y siguiendo con el versículo 43, sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Entonces aquí vemos
la razón número 9. Es necesario congregarnos para presenciar el poder del Espíritu Santo. Y eso es increíble. Es tan importante afirmar que hubo un tiempo, y incluso tiempos donde Dios obraba milagros y prodigios sin igual. Realmente, si miramos en la Biblia, vamos a ver que habían tres diferentes etapas donde hizo dichos milagros. Y inicialmente era con Moisés y con Josué en esta hablando de la ley, haciendo un pacto con el pueblo de Israel y tomando posesión de la tierra prometida. Pero después vemos otro tiempo donde había esos milagros o prodigios durante los dos ministerios de Elías y Eliseo. Ellos fueron usados poderosamente de Dios para atestiguar su ministerio profético ante los diferentes reyes de Israel y Judá. Y por último, el otro tiempo donde había muchos milagros, prodigios hechos por Dios fue durante el ministerio terrenal de Jesús y posteriormente por los apóstoles, pero no todo el tiempo de los apóstoles ni siquiera. Y eso es algo que podemos ver en Hebreos capítulo 2, versículos 3 al 4. Vamos a ver que los apóstoles fueron llamados a ser voceros del nuevo pacto y el poder del Espíritu Santo que les acompañaba fue para atestiguar o para confirmar su mensaje, fue para dar confirmación al mensaje. Hebreos 2, 3 al 4 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Okay? Testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. Así que estamos viendo que los milagros y prodigios que hacían los apóstoles no eran por capricho, era para convalidar su mensaje, era para confirmar su llamamiento y ministerio divino, para que todos supieran que lo que ellos están diciendo, proclamando, es verdad. Por lo tanto, nosotros no debemos de esperar presenciar los mismos prodigios ni los mismos milagros del Espíritu Santo, porque ya tenemos el mensaje. Aún el autor de los Hebreos estaba diciendo, ya nosotros nos fue confirmado el mensaje por los prodigios y por los milagros, pero él no estaba animando a sus destinatarios a esperar más prodigios y más milagros. Y es algo interesante si veamos, aún en el inicio de la iglesia, por ejemplo, en Hechos, Dios les concedió a los apóstoles ese don increíble de hablar en diferentes idiomas, a poder proclamar el mensaje de Jesucristo con denuedo en idiomas no conocidos. Pero, ¿viste algo? Uh, este poder, este don de lenguas que el Espíritu Santo les daba, no salvó a nadie. ¿A qué me refiero? Pablo, después de la manifestación milagrosa del Espíritu Santo, predicó. Y fue mediante la predicación de la palabra de Dios que los hombres fueron compungidos, traspasados en sus corazones, convencidos de la veracidad del mensaje acerca de Jesucristo y fueron añadidos a la iglesia. Y eso es lo que veamos. Los milagros que hicieron los discípulos y aún los milagros que hizo Jesús no salvó a nadie. Me explico. Todos los hombres que fueron sanados y resucitados y librados por Cristo y por los discípulos murieron después. No hubo ningún cambio en ese hecho. Todos los hombres van a morir aún después de haber sido sanados. Pero ¿sabes cuál es un milagro verdadero? Es la salvación de un alma. Es la salvación por medio del Espíritu Santo trayendo esta convicción mediante la predicación de la palabra de Dios a un alma muerta. Y eso es lo que
nosotros podemos presenciar. Ellos sí, ellos verdaderamente en esta iglesia primitiva, ellos presenciaban muchos prodigios y señales. Pero en nuestro tiempo nosotros vamos a ver milagros y prodigios aún más impactantes, vidas transformadas, almas redimidas. Eso es lo que nosotros vamos a poder presenciar, pero solamente dentro de la iglesia. Si estamos fuera de la iglesia no vamos a poder ver las vidas de nuestros hermanos, los matrimonios de nuestros hermanos transformados, los hijos de nuestros hermanos caminando en los caminos del Señor. No lo vamos a poder presenciar solamente dentro de la iglesia y por eso es necesario congregarnos para presenciar el poder del Espíritu Santo. Versículo 44 dice así: todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Estamos en la razón número 10 y es necesario congregarnos para ayudar a los hermanos necesitados. Es necesario congregarnos para ayudar a los hermanos necesitados. Y ahora eso es algo impresionante. Los primeros discípulos tenían todas las cosas en común. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Y algunos podrían pensar que listo, eso es un rasgo muy, muy juvenil de comunismo. Eso es lo que nos está enseñando la Biblia, un comunismo temprano. Y eso es falso. La Biblia no enseña el comunismo. Más bien, tenemos que meternos en lo que está pasando dentro de esa primera congregación para poder entender por qué están haciendo esto y cómo nosotros lo podemos aplicar a nuestro tiempo. Y si pensamos muy bien, apenas Pedro hizo su predicación, habían añadido 3,000 almas a la iglesia, fueron añadidos a algo y fueron añadidos a la iglesia. ¿De dónde eran estos 3,000 almas? Pues el texto anterior, en el capítulo 2, desde los versículos 9 al 11, podemos ver de dónde eran algunos de estos almas añadidos a la iglesia. Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Esos eran las diferentes regiones, grupos, personas que estaban ahí en la predicación de Pedro y seguramente fueron algunos de estas naciones, de estos grupos de personas que fueron añadidos a la iglesia. ¿Y qué hacen ellos? Pues el versículo 42 dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Y el versículo 46, día tras día continuaban unánimes en el templo. Lo que estamos viendo es que estos que habían sido convertidos al Señor no querían regresar a sus lugares. Y piénsalo, ellos llegaban de sus diferentes hogares viajando, traían probablemente muchos diferentes recursos para ayudarles en su hospedaje, pero ellos llegaban a Jerusalén, a sus alrededores, mayormente o probablemente quedándose con unos familiares. Pero tan pronto que ellos hubieran convertido al Señor, hubieran sido sacados de sus lugares. ¿Cómo así que tú crees en un Cristo crucificado, en Jesús de Nazaret? Él no puede ser el Cristo, está muerto. Entonces imagínate el costo que tenían que pagar esos cristianos para mantenerse en Jerusalén. Era altísimo. No sabemos de esos 3,000 almas cuántos eran del exterior, pero podemos imaginar que más que la mitad. Entonces, muchos ya estaban escaseando de sus recursos que habían traído, no tenían ahorros, sus familiares los habían abandonado y ya quienes les iban a decir, vuelvan a sus tierras. Porque ¿a dónde? No hay iglesia. La única iglesia es aquí en Jerusalén. La única iglesia, solamente había una iglesia verdadera. Entonces entendemos, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. ¿Por qué? Porque había una necesidad. Había la necesidad de suplir las faltas.
las escaseces que estaban padeciendo esos hermanos, querían quedarse para aprender, querían quedarse para participar porque no había otra iglesia. Mira lo que dice el texto, vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. No era obligación, era por voluntad. Entonces, eso no es comunismo, eso es compasión. Y algo extremadamente impresionante. La iglesia primitiva veía las necesidades de sus hermanos y les ayudaban a sus hermanos necesitados. Y eso realmente es lo que debería marcar una iglesia verdadera y bíblica, donde hay una congregación que está viendo las necesidades de sus miembros y ayudándoles, supliéndoles sus necesidades, compartiendo. Y eso es lo que estamos llamados a hacer con nuestros amados hermanos. Y realmente es lo que debemos hacer. Y es necesario congregarnos para saber de las necesidades que tienen las personas. Obviamente, se puede hacer una llamada, se puede hacer cualquier cosa, pero realmente cuando estamos unidos podemos ya auxiliar con mayor eficacia, distribuir según las necesidades, porque no vamos a compartir tan rápidamente con personas que desconocemos. Y sí, estamos llamados a dar a quien nos pide, pero primeramente los de la familia de la fe. Pero ¿quiénes son los de la familia de la fe si no los conocemos? Por eso, nuevamente, la necesidad y la importancia de congregarnos para ayudar a los hermanos necesitados. Y entonces, el número 11, en el versículo 46. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. El versículo 46, lo que estamos viendo es un amor. Y eso es lo que Lucas quiere enfatizar. Es necesario congregarnos para amar los unos a los otros. Y nuevamente, Lucas está empleando este término día tras día, continuaban unánimes. Proscartereo está hablando acerca de que se esforzaban, se dedicaban. No había obstáculo prácticamente a su esfuerzo, a su dedicación de estar unánimes en el templo. Nuevamente, tengo que decirlo, no se cansaban de estar reunidos, no se cansaban de verse los unos a los otros, porque se amaban, fueron dedicados, fueron persistentes. Y algo que aquí que es importante afirmar, es imposible amar a alguien que no conoces, es imposible. Y por eso las relaciones de mayor amor, de mayor profundidad de amor, se hace con quienes conoces mejor, con los cónyuges, con los hijos, con los padres. Es necesario congregarnos para amarlos los unos a los otros. Y eso es algo que está muy descuidado en la actualidad. ¿Por qué? Porque hay personas que llegan a la iglesia como creyendo que es simplemente algo que sirve a mis necesidades y no entienden que es para amar. Es para amar, es para servir. Y por eso llegan a la iglesia, no llegan temprano y salen tan pronto que el pastor dice amén. No entienden lo que significa ser parte de una congregación porque lo tratan de una manera egoísta en vez de servicial. Y eso es lo que tenemos que ver, que hay un deber bíblico, hay un deber cristiano con los hermanos de la fe. Hay un mandato de amarnos los unos a los otros. Y eso es lo que Juan dijo en su primera carta, 3:18, y eso dice claramente, hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Y cómo puedes amar a alguien que no conoces y con quien no estés?
Pues claro, dices que yo voy a orar por mis hermanos, pero dicen, Dios bendice a mis hermanos, pero no los conoces por nombre, no sabes sus necesidades, pero realmente este texto nos está mostrando la necesidad de estar juntos. Mira, nuevamente, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y tenemos que recordar otra vez, ellos no en este tiempo tenían una iglesia como un edificio. Sí, usaban el templo para no solamente edificar a los santos, sino también para ser testigos ante un pueblo incrédulo, pero mayormente se reunían en los hogares para no tener células, como algunos piensan, sino realmente para tener la congregación reunida, para poder amarse los unos a los otros, para estar juntos con alegría y sencillez de corazón. Y es impresionante la necesidad de estar juntos, de estar dentro de la congregación. ¿Y sabes cuántos textos en el Nuevo Testamento habla acerca de los deberes o los mandamientos de los unos a los otros? Dependiendo de la forma en que llevas el conteo, hay más de 20 mandamientos. 20 mandamientos donde solamente lo puedes hacer si estás juntos con otros creyentes. Entonces la Biblia no conoce de un cristianismo en soledad. El llanero solitario cristiano no existe en la Biblia. Es falso. Y si no estamos congregándonos, ¿cómo vamos a poder cumplir con todos los deberes de la Biblia? Es imposible. Entonces es necesario congregarnos para amarnos los unos a los otros. Y ahí ya terminando con el texto, la razón número 12, en el versículo 47, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Enfocámonos en esa frase, alabando a Dios. Es necesario congregarnos para alabar corporativamente a Dios. Es importante decir corporativamente a Dios, porque no estoy diciendo, ni el texto está diciendo que únicamente cuando estamos reunidos como congregación podemos alabar a Dios. Eso es falso, obviamente. Nosotros somos llamados a alabar a Dios en todo momento. ¿Sí? Ser sacrificios vivos, santos y agradables ante Dios. Es nuestro culto racional diario. Entonces no está diciendo que solamente cuando uno está en la congregación se puede alabar a Dios, pero no se puede jamás alabar corporativamente a Dios si uno está solo. Eso sí es cierto. Y eso es algo que la Biblia nos llama a hacer, es algo que se refleja en esta iglesia primitiva. Uh, y me entristece muchísimo lo que ha estado pasando en estos tiempos debido a la pandemia, haciendo alabanza en línea. Eso no es posible realmente. Solamente podemos alabar a Dios corporativamente cuando estamos juntos. Debemos clamar a Dios para poder reunirnos, para poder estar juntos, para poder alabarle en la congregación como su cuerpo. No debemos contentarnos con alabar a Dios solamente, únicamente en nuestros hogares, viendo a algunas personas tocar en línea. Eso no es lo que la Biblia dice. Eso no es. Y, y espero de verdad que ustedes están alabando a Dios en sus casas, en sus familias, teniendo tiempos de adoración familiar. Pero tenemos que reunirnos para alabar a Dios como su pueblo. Y hay un beneficio muy increíble cuando alabamos a Dios juntos. Primeramente, cuando alabamos a Dios es para Dios, es alabanza a Dios, dirigida a Él, mientras tanto que las letras sean bíblicas y veraces y egocéntricas y no antropocéntricas, es cuando estamos adorando y alabando a Dios. Pero además, cuando lo hacemos, estamos articulando las verdades de la Biblia acerca de Dios, no solamente a Dios, sino a las personas que están a nuestro alrededor y ellos nos escuchan. Y por eso cuando alabamos a Dios como iglesia, estamos animándonos los unos a los otros. Estamos además exhortándonos unos a los otros, porque eso es lo que pasa. Cuando yo escucho a mi hermano o mi hermana cantando y adorando a Dios, diciendo palabras de la verdad,
me está animando, me está exhortando, me está consolando, me está recordando de la verdad acerca de Dios. Y por eso la oración corporativamente solo se puede hacer en la iglesia. Es necesario congregarnos para alabar corporativamente a Dios. Y ahora, razón número 13. Alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y hallando favor con todo el pueblo. Es necesario congregarnos para dar testimonio al mundo. Y debemos leer eso y decir, Dios es tan bueno, es tan impresionante. ¿Por qué? Porque esta iglesia primitiva estaba haciendo todo lo que estaba haciendo y hallaban favor con todo el pueblo. En este momento, por lo menos, estaban disfrutando de lo que Dios estaba haciendo y realmente los hombres estaban viendo la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo en la edificación de esta primera iglesia y hallaba favor para con el pueblo. Pero si somos sinceros, si hemos leído Hechos, sabemos que eso es muy de vez en cuando. Y que mayormente la iglesia no haya favor, sino que haya prueba, haya conflicto y haya confrontación. Entonces, por eso digo, para dar testimonio al mundo. Algunas veces el testimonio que damos al mundo va a traer favor, pero históricamente hablando, lo que ha traído el testimonio de la iglesia al mundo es persecución, enfrentamientos y resistencia, odio y aborrecimiento por la verdad de Dios. Entonces, por eso, cuando nos reunimos como iglesia, podemos dar testimonio al mundo. Y obviamente se puede dar testimonio en cualquier ámbito. No se tiene que necesariamente ser reunidos para testificar al mundo. Somos llamados a testificar al mundo de las verdades, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en todo momento, en todo lugar. Pero hay algo especial que Dios hace a través de una iglesia congregada, de una iglesia reunida para dar testimonio a un mundo incrédulo. Y esto es lo que debemos de hacer. Es necesario congregarnos para dar testimonio al mundo. Y la última razón ahora, la razón número 14, la última frase, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Por último, y lo más increíble, es necesario reunirnos como congregación para la salvación divina de los pecadores. Y espero que me entiendan bien, porque no quiero que me malinterpretan y salen con algo que no quiero decir. Es para la salvación divina de los pecadores. Dios ha estipulado que su iglesia va a avanzar y traer su reino. Va a traer la salvación. Y lo que eso implica es lo siguiente: donde no hay iglesia, no hay predicadores. Y donde no hay predicadores, no hay predicación. Y donde no hay predicación, no hay proclamación del Evangelio. Y donde no hay proclamación del Evangelio, jamás puede ver la salvación. Pablo lo dijo en su carta a los romanos: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Romanos 10, 14 al 15. Dios decidió en su soberana voluntad usar a su iglesia para ser su portavoz, la baluarte y el sostén de la verdad en la tierra, para traer salvación a los pecadores. Eso es lo que vemos. Eso es lo que Dios quiso. Entonces, lo único que debemos de hacer es confiar en la manera en que Dios quiere traer la salvación ante un mundo incrédulo y caído y corrupto y totalmente perdido. Hay muchas iglesias que quieren inventar y redefinir la iglesia y hacerla a su imagen, a su semejanza, pero realmente
no nos da este derecho. Somos llamados a hacer la iglesia a la imagen y semejanza de Cristo. Y una de las cosas que Él quiere, que Él exige que la iglesia hace, es proclama su verdad, anuncia su evangelio hasta que Él regrese. Porque es en la congregación, cuando estamos congregados, que Dios trae y está trayendo salvación a los pecadores. Y es algo impresionantemente lindo. Hay muchas personas que pueden decir y testificar de esta verdad. De pronto alguien estaba compartiendo el evangelio con ellos por muchos meses, por mucho tiempo, pero no era hasta que llegaron a la iglesia ante una predicación de la escritura que Dios les salvó. Y eso es un misterio, honestamente. No quiero subestimar nuestro deber como cristianos individuales de compartir el evangelio. Lo debemos de hacer con fervor, con frecuencia, con denuedo y con confianza que Dios puede salvar. Pero es algo especial que Dios hace a través de la predicación de su palabra en su iglesia reunida, donde no solamente santifica a su iglesia, sino también salva a los pecadores. Es un misterio. Y eso es lo que vemos en el libro de los Hechos. Vemos que Dios salva mediante la predicación de su palabra cuando su iglesia está reunida. Eso es lo que vemos. Y quien quiere quejarse de ello y decir que eso no es la forma en que Dios salva a los hombres perdidos, pues tienes que lidiar con Dios, no conmigo, sino con su palabra. Y eso es lo que Jesús mismo dijo en Mateo, después de la afirmación de Pedro que tú eres el Cristo. Jesús les dice estas palabras a él. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sin excepción, todo aquel que es salvado por Dios será añadido a su iglesia. Sin excepción. Si tú eres o afirmas ser un creyente y no eres parte de una congregación, o eres delusionado o eres un mentiroso. No puedes afirmar ser cristiano y estar tan aislado, tan lejos de la congregación de los santos, porque aún la misma imagen que la Biblia nos muestra es que Dios toma esos pámpanos y los injerta en el árbol que es Cristo. Eso es lo que vemos, que somos parte de un cuerpo, y para ser parte de un cuerpo literalmente tienes que estar conectado, involucrado. No puedes ser un desecho y desmembrar el cuerpo. No, el cuerpo es unido y funciona en unidad. Entonces es necesario congregarnos para la salvación divina de los pecadores. Entonces, este texto es maravilloso, porque eso es lo que dice ahí en el texto. Lo leo una vez más: el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Dios le fascina salvar mediante la predicación de su palabra en medio de su congregación, en su iglesia. Entonces, por eso es necesario congregarnos, para que Dios siga esta obra, esta operación de salvación, de rescate, de redención de los hombres pecadores. Y este texto es solo un texto, si lo estamos viendo bien. 7 versículos y 14 razones por las cuales debemos de congregarnos. Y es una sección tan pequeña. Podríamos escudriñar muchas otras razones por las cuales debemos de reunirnos, pero eso basta por ahora. Es necesario congregarnos para confesar a Cristo, para comprometernos con la iglesia, para sujetarnos a pastores calificados, para ser instruidos en la palabra de Dios, para tener comunión los unos con los otros, para celebrar la cena del Señor, para orar los unos con los otros, para temer a Dios, para presenciar el poder del Espíritu Santo, para ayudar a los hermanos necesitados, para amar los unos a los otros, para alabar corporativamente a Dios, para dar testimonio al mundo
y por último, para la salvación divina de los pecadores. Y increíble, increíble texto, increíble de lo que Dios muestra que es su iglesia y cuán importante es su iglesia. Y yo no sé de ustedes, pero yo amo estar en la iglesia, yo amo ser parte de la iglesia, yo amo ser bendecido por la iglesia. Pero solamente cuando estamos como iglesia reunidos, participamos de las bendiciones de la iglesia y podemos poner estas razones en práctica. Entonces, oremos para que podamos poner en práctica la importancia de reunirnos como congregación. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo y por tu palabra inspirada. Es todo lo que necesitamos para vivir conforme a tu voluntad. Ayúdanos ahora a desechar cualquier pensamiento falso acerca de reunirnos como iglesia y cualquier temor también. Desafortunadamente, el temor ha dominado más que la obediencia a tu palabra en este tiempo. Un temor por cuidarnos de esta enfermedad que es real, pero que es más grave. El descuido de nuestra alma o el descuido de nuestra salud. Y tu palabra lo dice claramente, que tenemos que estar renovándonos en el hombre interior, pues que este cuerpo se va a desgastar. Ayúdanos ahora a confiar en Cristo y confiar en la importancia de reunirnos como congregación. Te alabamos y te exaltamos, y es en el nombre hermoso de tu amado Hijo Jesucristo que oremos. Amén. Los amo en el Señor.